todos, bienvenidos al Wintecar Summit 2025. Somos Noé Márquez y Gerard Berenguer. Me has cambiado la intro, ¿sí? Te he cambiado la de una manera intro, improvisada. pero me he enganchado y la sorpresa a la mierda. Ya, estoy en colapso ahora mismo. No, bienvenidos al cajón desastre. Bienvenidos al cajón desastre, sí. Se van a pensar que nos han pagado aquí una pasta para hacer esto. Vale. Estamos en Ibiza, ahora sí, que lo habíamos dicho, ¿no? Por redes. Sí, la verdad es que muy contento de haber venido a Ibiza, de tener esta oportunidad de asistir al congreso. Ya hemos ido a una primera ponencia. Eso es. Que ha sido súper interesante, con estudios científicos y muy guay. La verdad es que empieza muy fuerte esto. Sí, hemos estado en la ponencia y al final nos hemos robado un ponente. Está Sergi con nosotros de Actium. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Bien, encantado de estar aquí por primera vez, la verdad. Nervioso, pero bien Después contento. de la ponencia en inglés que te han marcado ya. No, después del inglés ahora espero, si la cago ya en castellano, sí, ¿no? Terrible. ¿Qué tal estudiar una ponencia en inglés? Pues la verdad es que es raro, porque antes le comentaba que cuando yo me preparaba ayer el Power y todo, digo, claro, yo tengo todas las ideas que voy a decir, las tengo en castellano, y digo, pues voy a arrancar a hablar, y digo, ¿y a arrancar qué? Si no me sale nada. Ya. O intentar decir las ideas que tú tienes muy claras de lo que quieres explicar, y cuesta como encontrar el hilo. Al final no es lo mismo que cuando das las clases o cuando hablas, que le explicas el estudio en castellano, es fluido, te entienden. Yo a veces pensaba, yo tendría que tener mi guión y como un loro. Sí, igual. A mí que me gusta, igual. Que me gusta estructurármelo. Al final tienes que tirar también de improvisación en otro idioma que dices, no sé si me han entendido, pero bueno, tú pasa la diapo. Bueno, yo tengo que decir que estaba desde el público y, hostia, lo has hecho muy bien, muy fluido, la verdad. Sí, y felicidades, la verdad. Gracias, porque puedes seguir haciendo ponencias en inglés. Porque ha sido como el arranque del viernes con tu ponencia y muy bien. Muy buen arranque. Bueno, para quienes no conozcan a Sergi, él es fisioterapeuta, especializado en neuro, ¿no? Neurorehabilitación, y investigador también del grupo Actium. Y nada, hoy venimos a hablar un poquito de lo que sería el envejecimiento muscular, ¿no? Un poco qué le pasa a la fibra conforme pasan los años, a la fibra muscular, y qué impacto tiene en la salud de las personas. Sí. Cuéntanos. Bueno, sí, un poco la idea era poder charlar, ¿no? Eso de, a diferencia de lo que vemos en la persona, le diremos como adulto joven, sí. ¿Qué pasa cuando la persona envejece? También un poco hablar, que creo que es interesante hablar de qué entendemos por envejecer, porque normalmente se asocia, ¿no?, al abuelo o a la abuela de más 70 años, y creo que es importante que tengamos en cuenta que no, que se empieza a envejecer prácticamente desde los 30, 35. No. Eso tú. Ahí ya vemos que hay cosas que están cambiando. Y también intentar atar eso a hábitos de vida y cómo nosotros con terapia, ¿no?, y con aplicar pues ejercicio y obviamente también máquinas y nuevas tecnologías que han salido, podemos hacer que ese proceso, no frenarlo, porque es algo que no lo vamos a frenar, pero sí que durante ese proceso mejoremos al máximo la calidad de vida de estas personas. Bueno, esto sobre todo nosotros en consulta lo vemos mucho en el paciente más sedentario, que nosotros hacemos mucha ecografía en consulta y sí que un indicador que a nosotros nos da que realmente hay un problema a nivel muscular de envejecimiento, quizá de manera ágil con ecografía, es la lipodistrofia, ¿no? Y es curioso como a veces lo asociábamos a gente muy mayor, pero nosotros cada vez lo vemos más en consulta en gente joven sedentaria. Lo que tú dices, a partir de 30 años, 35, 40, es una edad que si hace muchos años que no ha hecho ningún tipo de deporte, o incluso deporte de fuerza, sobre todo, porque hay gente que me dice, sí, yo hago yoga, solo hago yoga, ¿no? O solo juego a pádel, y ves que sigue teniendo una lipodistrofia importante, por ejemplo, en multífidos a nivel lumbar. Sí. Entonces, es una causa que nosotros vemos bastante común y que creo que se puede asociar bastante también al dolor lumbar crónico que vemos en consulta en el paciente común, ¿no? El paciente amateur, al final. Se puede atar a muchas cosas, pero a lo que es las cronicidades estas que se ven en muchos dolores, sobre todo también tema de hábitos sedentarios, va a tener mucho que ver en cómo está el tejido muscular, tejido graso y cómo se recuperan también de esas lesiones. Pero sí que es muy curioso y que en clínica se ve cada vez más eso, y más en eco, que intentamos mirar ahora también mucho la ecografía, tejido muscular, tejido graso que está habiendo más en ese tejido, y estamos viendo justamente que en personas que son jóvenes
que son sedentarias y ya existen esos marcadores relacionados con personas más mayores. Y dices, ostras, si tienes 35, 40, eso ya es un indicador de que tenemos que ponerle algún remedio. Y una vez tenemos esa infiltración grasa intramuscular, ¿eso se puede revertir de alguna forma? Sí. De hecho, contra más joven ves esos procesos, más fácil es revertirlo. En personas más mayores, que encima vamos a encontrar más comorbilidades, vamos a encontrar más procesos inflamatorios de bajo grado y ya problemas asociados, ¿no? Como pueden ser deterioro cognitivo, etcétera, es más difícil. Pero en personas jóvenes es sencillo de revertirlo. De hecho, bueno, el ejercicio como tal, a no ser que exista alguna otra patología que necesite de otras más intervenciones, pero el ejercicio es la forma más rápida. Sobre todo el ejercicio de fuerza más. Sí, el ejercicio de fuerza es lo que más peso gana y tiene a nivel científico para este tipo de procesos. Y lo que es el ejercicio más aeróbico, ¿también podría ayudar o...? O sea, lo mejor como tal es combinar diferentes modalidades de entrenamiento. Pero para cuando hablamos a nivel muscular, a nivel inflamatorio, grasa, el trabajo muscular es el mejor. A nivel cardio, ¿no? Si hablamos de ejercicio cardiovascular, la misma palabra ya nos indica, ¿no?, que nos va a hacer mejorar mucho a nivel de cardiorrespiratorio, pero el ejercicio de fuerza gana mucho peso aquí. Sí. ¿Cómo se nota que tú improvisas? Porque siempre te me vas al final de la entrevista. Fastidiándome la entrevista, vamos. Yo te he dicho que no me había preparado... Ya estamos terminados. Ya hemos terminado. Yo te había dicho que no me había preparado nada, no me había dado tiempo. Madre mía, vaya lucha. Vale. Aparte de la infiltración grasa, ¿qué otros marcadores tenemos como para valorar ese envejecimiento o esos cambios musculares? Tendríamos lo que es la inflamación, que eso normalmente lo miramos a través de analíticas de sangre, donde podemos ver determinadas proteínas que estén más altas de lo normal, ¿vale? Que eso ya va a ir asociado normalmente a la cantidad de grasa que haya y a los hábitos. Luego podemos ver, pues, marcadores más funcionales como puede ser la fuerza, la velocidad de la marcha, que está bastante asociado también. Entonces, todos estos marcadores nos dan bastante información. Vale, ¿nos podrías hablar de la sarcopenia? Sí. La sarcopenia... ¿Qué es y en qué punto ya podríamos determinar, vale, aquí este es un caso, ¿no? Vale, ahí hay bastante controversia, Vale. porque aunque hay bastantes consensos, de hecho está el Grupo Europeo de Consenso de la Sarcopenia, y hay diferentes grupos, en Asia también hay otro, pero no hay un consenso definitivo en decir, Aquí, es esto, vale. este es el criterio. O sea, hay diferentes marcadores que son los que sí tenemos que tener, como es la fuerza de agarre de mano, la fuerza a nivel muscular, por ejemplo, en extremidad inferior, la masa muscular, muy importante, y luego se ha asociado también la velocidad de la marcha. Esos son marcadores clínicos muy importantes para decir si una persona tiene sarcopenia. Pero sí que es verdad que después, dentro de la sarcopenia, como patología muscular, va a haber diferentes niveles, ¿vale? Sarcopenia más severa, que ahí entra muchísimo más también lo que es el desempeño físico, menor velocidad de la marcha, o una sarcopenia más leve, que a veces, pues eso, con la misma eco puedes ver, ¿no?, que la masa muscular pues, se ha reducido y puedes tener como un indicativo. ¿En qué márgenes de edades nos podemos mover? En cuanto a sarcopenia, normalmente lo vamos a encontrar más en población ahí sí más adulta mayor. Porque es como algo generalizado, ¿no? O sea, igual cuando encontramos la lipodistrofia, claro, Sí, es algo estamos más valorando local. un músculo en concreto, en este caso la columna. La sarcopenia sería algo como más a nivel sistémico, ¿no? Todo el cuerpo. Sí, la sarcopenia definida como tal es la atrofia de la fibra muscular. Es ese cambio que se da a nivel estructural en el propio músculo, en el cual la misma fibra muscular se va atrofiando, y si eso continúa en el tiempo y se van continuando con otros síntomas clínicos, pues tenemos esta patología muscular, que ahora sí que está definida como patología, que es la sarcopenia. Pero digamos que es más a nivel de diagnóstico, a nivel de la fibra, esa atrofia. ¿Y qué papel juega el sistema endocrino en todo este proceso? Pues va a jugar un papel bastante relevante, sobre todo porque vamos a encontrar cambios hormonales, que después, si más adelante no hablamos de todo el tema de inflammaging, ¿no? ¿Por qué se va a dar el inflammaging con cambios en células, estrés oxidativo, etcétera? Pues ahí la desregulación hormonal juega también un papel bastante importante no solo en poder acelerar el proceso, sino en darnos también la severidad de la patología. Antes has hablado como de inflamación en personas muy adultas,
Pero también es que hay como esta vertiente, ¿no? Que todo la asocia a la inflamación. Llega un punto que a mí me agobia, rollo, es que todo me inflama, ¿sabes qué hago? ¿No? O sea, ¿hasta qué punto hablamos de inflamación y hasta qué punto no? Claro, la inflamación como tal, soy doctor Rodríguez, estaría ahí al top, pero la inflamación como tal es un proceso bueno. Yeah. O sea, es un proceso bueno. Lo que pasa si me centro, ¿no?, en persona más envejecida o en persona joven adulta más sedentaria, es cuando esa liberación de citoquinas, ¿no?, se va acumulando y se va acompañando de otras desregulaciones que hacen que ahí se cree como un sistema más proinflamatorio que anti. O sea, un campo de toxicidad, ¿no? Un poco en la zona. Básicamente, exacto. Que lo que suele pasar, como explicaba justo en la ponencia, es que al final se forma este círculo vicioso, ¿no?, de que se va acumulando esa inflamación, pues aparece algún dolor, aparece problemas musculares, aparecen problemas funcionales y la persona pues deja de hacer más ejercicio, se hace más sedentaria y vuelve otra vez al mismo círculo donde otra vez hay más situación proinflamatoria. Pero como tal la inflamación no hay que entenderla como un proceso malo ni que lo tenga que vivir, no sé cómo decirlo, todo el mundo como algo estar de pendiente de esto, estoy, no, porque me estoy inflama. proinflamado, sí, estoy proinflamado. Es que hay mucha gente que no, porque esto no me lo como, porque esto me inflama. Y tú dices, bueno, no sé. Sí, si tuviésemos todo eso en cuenta, no, al final no haríamos nada. No, pero ahora hemos llegado al punto ya que si la luz azul, que si la... Eso, estamos en un punto como... tan bestia, ¿no? Tan bestia que todo es inflamatorio. Sí. Y todo genera un prejuicio a nivel celular, ¿no? Es como... Claro. Hostia puta, como ¿hacemos algo bien? Sí, estamos haciendo algo correctamente o no. Porque la esperanza de vida va subiendo. Digo, no entiendo por qué, entonces. ¿No? Si lo hacemos todo tan mal. Sí. ¿Qué papel tiene la fisioterapia como para revertir este estado inflamatorio? ¿Qué herramientas tenemos? Pues tiene un papel muy importante. O sea, principalmente, solo y a nivel de prevención, es vital. O sea, en personas cuando son más jóvenes, hacer un trabajo, no tenemos que hablar de deportistas, en típico paciente que tiene una consulta porque quiere mantenerse activo, quiere hacer programas de ejercicio, solo con hacer una buena programación de ejercicio terapéutico podemos prevenir esta aparición de una inflamación más sistémica que le conlleve después a otras patologías. Y luego a nivel de tecnologías que podamos tener nuevas hoy en día, no sé, me sale 30.000, pero por ejemplo la que hablábamos hoy mismo de la vibración focal, que implementada con buenos programas de ejercicio, pues a nivel muscular se ha visto que es un plus bastante importante en ese trabajo extra que le da al músculo para permitirle que se contraiga mejor, que funcione mejor, y al final eso, si lo trasladas a la funcionalidad de la persona, pues generas, por ejemplo, ahora me voy a las personas más mayores, generas que la persona pues diga, ostras, esto me está yendo bien, se mueve más, empieza a hacer más ejercicio, entonces ahí pues ya estamos bajando eso, por ejemplo, ese mismo nivel de grasa, o estamos bajando esa inflamación que podía tener. Entonces, podría ser la vibración focal en este caso una buena herramienta. Vosotros habéis hecho un estudio sobre esto, ¿no? Sí. Y cuando hacemos, por ejemplo, un paciente que tiene un problema a nivel muscular generalizado, ¿trabajaríamos realmente solo a nivel focal o local en una zona? ¿O hay algún tipo de protocolo en este tipo de paciente para decir, bueno, pues por ejemplo, vamos a generar la vibración solo en la extremidad inferior o depende de... Claro, generalmente se trabaja en extremidad inferior, en este caso con la vibración muscular focal, porque lo enfocas como que son los grupos musculares más grandes que te dan la funcionalidad, ¿no? En la persona, lo que es actividades diarias como es caminar, ser funcional, al final la extremidad inferior es el grupo muscular más importante y por eso se suele aplicar ahí. Pero podría ser aplicado en diferentes zonas musculares, y en caso de una persona, ¿no?, que tenga una alteración a nivel más global, yo creo que podría diseñarse un protocolo que se adaptase. O sea, y de trabajarlo antes de realizar el ejercicio, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿No? O combinado. O combinado, ¿no? Sí, o combinado con el ejercicio. Te voy a hacer una pregunta un poco popular, ¿vale? Pero dentro del paradigma como de la vibración, ¿no? O sea, ¿qué
qué beneficio nos aporta o qué características tiene lo que llamaríamos la vibración focal, ¿no? Porque tenemos las plataformas vibratorias, ¿no? Sí. O sea, qué cambios puede haber entre una plataforma vibratoria y una vibración focal, o incluso en el capítulo de ejercicio terapéutico con Yoka hablábamos también que nosotros solemos hacer un poco de priming con la pistola de vibración, que obviamente seguro que no es lo mismo. A ver si nos puedes explicar un poquito las diferencias. Con lo que es la Whole Body Vibration, que es las plataformas estas que se utilizan, la diferencia, la primaria es el hecho de que te permite jugar, de que es un dispositivo móvil y puedes adaptarlo a la zona específica que tú quieras. Y eso solo a nivel de estímulo, de ser mucho más localizado, ya es un hándicap, ¿no? Yo quiero ir a estimular solo, como hablábamos antes, el vasto intermedio, el vasto lateral, el recto anterior o isquios, pues me voy solo ahí y estimulo solo ahí. Y encima lo puedo combinar con ese ejercicio específico de isquio o de cuádriceps. Entonces, eso yo creo que es una diferencia bastante importante. Después, tema de las frecuencias, que por ejemplo a nivel de vibración focal podemos trabajar en hercios bastante altos y eso nos permite darle un estímulo bastante extra a las fibras musculares para conseguir una mejor función del músculo. ¿Con qué frecuencias trabajasteis en el estudio? Entre 100 y 180 en ese margen. Vale. Durante todo lo que es el proceso del estímulo de la vibración con el ejercicio, hace como ese incremento y hasta los 180 hercios. Porque también comentabais, ¿no?, que frecuencias más bajas inducían un poco la relajación muscular y frecuencias más altas a la potenciación, ¿no? Sí. Y también, no sé si te acuerdas que he escuchado alguna vez como que la percusión sería como más relajante, ¿no? Y la vibración como más suave, más potenciadora. Ahí juega también mucho rol el tiempo. O sea, es que hay tantos factores. Exacto, interviene la frecuencia y el tiempo, porque también se asocia estímulos a más largo plazo que inducen también más a la relajación, ¿no? Y los estímulos que son más a corto plazo, más bruscos, que activan mucho más la fibra, al final, por el uso muscular que recibe ese estímulo de elongación. Entonces... O sería como un protocolo de potenciación o de presión a nivel percutáneo. No, sí. Es exactamente lo mismo. Exacto. Si lo hablamos con Jacobo, sí, es muy similar en ese sentido. Al final tú buscas potenciar o deprimir y juegas con la frecuencia y la duración. Porque las plataformas de vibración, ¿para qué fin con qué objetivos se suelen utilizar? Las pocas que yo he visto, porque por ejemplo en hospital cuando habíamos tenido alguna y se utilizaba poco, se utilizaban sobre todo para relajar. Relajar, ¿no? Sí. No había ningún tipo de tratamiento o protocolo de trabajar con la persona encima de la plataforma y hacer, por ejemplo, squat. Claro, yo cuando trabajaba en un centro, yo trabajaba en un centro que teníamos una sala con power plates, que era fue la más famosa que había, y allí sí que era una sala como esta exactamente, y estaba lleno de máquinas y lo que hacía era entrar la gente allí para entrenar. Entonces les hacía entrenamientos encima de la plataforma durante 20 minutos. Y eran entrenamientos que les hacían hacer squats, cogidos a la plataforma, flexiones, abdominales, todo con la vibración. Y les hacían estímulos de 1 minuto. Hacían 1 minuto, durante 1 minuto de ejercicio con vibración. Claro, en aquella época, de esto os hablo de hace pues 13 años o 14 años, realmente allí no se valoraba ningún tipo de sentido científico ni de tipo de evidencia. Allí era en plan, esto va bien. La moda, ¿no? Claro, se puso de moda. La gente hacía cola allí para entrenar. O sea, era una locura. Mi abuela tenía una. Hay evidencia, ¿eh? O sea, hay bastante publicado sobre la Whole Body Vibration. Y hay mejoras a nivel de fuerza y tienen mejoras a nivel de desempeño físico. Pero sí que es verdad que, claro, si lo comparo con lo que es a nivel focal, a mí personalmente como terapeuta, ¿no? Y para ir a estimular zonas específicas, lo veo más eficaz en ese sentido. Y si aún me voy al terreno, ¿no?, más del atleta, a nivel de preparación, prepartido, precompetición, o a nivel de estimular, pues eso, ¿no? Ha habido una lesión y quieres tú después empezar a trabajar solo ese grupo que había tenido la rotura y estás en fase más final, trabajas solo ahí, trabajas a nivel muscular también y te da ese plus. Y luego que no sé si en estas plataformas tampoco cómo regulan tema de frecuencias, cómo ajustan, o si es simplemente un protocolo con la misma frecuencia. Bueno, sí que hay como intensidades, pero
vamos a lo mismo, son valores. O sea, no son. Tú no ves frecuencia, tú ves valor del 1 al 10. Claro. O sea, Sí, sí. tú allí no sabes realmente con qué parámetros estás jugando. Entonces, realmente es muy poco específico, como tal, es muy poco específico. Sí. Luego he visto en algunos estudios, ¿no?, que sobre todo creo que cuando se hacía como en personas más mayores, se hacía un trabajo de vibración pasivo, ¿no? Y luego en cambio con deportistas, con contracción muscular. ¿Qué cambia que utilicemos una técnica u otra? Sobre todo con la vibración pasiva, sin que haya esa activación muscular, te puedes encontrar con el problema que nos encontramos nosotros y que hemos visto en la literatura, y es que el adulto mayor tiene menos reclutamiento de fibras. Entonces, el aplicar solo la vibración puede ser que te encuentres que después no hay mucha mejora, no hay mucho cambio. Entonces, realmente el combinarlo con el trabajo y dar ese doble estímulo muscular a la vez es lo que la población adulta mayor se ha visto que tiene más efectividad, porque al final, ya os digo, tiene esa falta de reclutamiento, las contracciones y la fuerza máxima está reducida y es necesario aplicar, si quieres tener esas ganancias, ¿no?, significativas, ese doble estímulo. Vale, siempre que el paciente pueda, mejor hacerlo con contracción. Siempre que pueda, sí, y siempre que pueda hacerle partícipe y tanto a nivel activo. ¿Y más contracciones isométricas o más, o sea, con ejercicio también, concéntrico, excéntrico? A mí me gusta que sea concéntrico, excéntrico, y si puede ser y son capaces relacionado con actividades de la vida diaria, porque así ya están más involucrados, mejor. Aún así, obviamente hay gente que no puede, pues empiezas con isométrico y tú vas progresando, ¿no? Wow. ¿Y si te dijera que esto lo ha provocado una nagura? Para algunos es simplemente una camilla, para otros es una extensión de su propio cuerpo, un desafío a los mismos ángulos de la naturaleza, un movimiento suave, preciso, perfecto, ese sonido único que encaja una pieza en su engranaje, esa percepción de las cosas que no se ven, pero que están. Es la seguridad de que todo irá bien. Para algunos es simplemente una camilla, para otros una emoción. Nagura, hay que sentirla. Pero al final se hacen estímulos cortos, ¿no?, con descansos, entiendo. Sí, exacto. De hecho, en el caso con el que trabajamos, el mismo protocolo ya hace este trabajo, ¿no?, de hacer vibraciones periódicas, frena, vuelve, ¿no? Hace ese estímulo para que la fibra no se adapte. ¿Vale? Y siempre haya ese estímulo, ese cambio. No sé si me he explicado. Sí. ¿Y cuánto duran estas sesiones? No son más de 30 minutos. Vale. Sí, son esos 30 minutos con esos intervalos combinado con el ejercicio. Porque la vibración, aparte de lo que has comentado a nivel de fibra, o sea, si tú la mantuvieses, podrías generar una depresión sináptica como tal también, ¿no? O sea, más a nivel de sinapsis. Sí, si mantuviésemos ese estímulo sin hacerle el incremento, ¿no?, de hercios, y lo mantuviésemos en el tiempo, y yo creo que lo que encontraríamos sería la adaptación a nivel neuromuscular, y al final el músculo se adapta al estímulo y se relaja. Sí. Entonces, creo que encontraríamos justo lo contrario a lo que buscamos, que es esa activación. Tú que estás más metido un poco en el mundo así de la neuro y demás, a nosotros siempre nos surge una duda con la neuromodulación, sobre todo a nivel percutáneo, que va un poco hilado con este tema, que al final lo que estamos viendo es que contra más frecuencia y más intensidad, después las mejoras a nivel de contracción musculares son mayores también. Respecto a protocolos en los cuales, por ejemplo, pues hacíamos con 10 hercios o con menos intensidades, en las cuales había menos reclutamiento muscular, ¿realmente esto lo podríamos asociar a que aumenta la representación a nivel de corticoespinal? Sí, por ejemplo. Sí. De hecho, muchos de los estudios ya empiezan a hacer esas relaciones con conexiones sinápticas, con cambios a nivel corticoespinal, adaptaciones neuromusculares, porque al final de ahí viene la palabra, ¿no?, de esa conexión del uso neuromuscular. Y todo empieza un poco porque al final se pensaba al principio con esos estímulos, ¿no?, de más de bajo umbral, que ya se hacía ese cambio a nivel neuromuscular, pero lo hablábamos antes en la ponencia, que al final los corpúsculos, que son esos receptores que tenemos a nivel periférico, tienen como un mínimo de umbral para activarse. Entonces, si estás por debajo de ese umbral, no consigues esos cambios periféricos. Y luego que con una mayor estimulación, una mayor frecuencia,
generas esa potenciación que al final repercute a nivel central, en el sistema nervioso central. Y la persona hace un aprendizaje y una adaptación de esos cambios a nivel central. Sí, es que al final es lo que estamos viendo en consulta, porque sí que falta evidencia según qué cosas. Siempre sale la EPI, perdonar que lo saque. No. No, ya. Yo lo sabía. Pero tenía por Dios, tenía que pero salir. si antes he dicho hoy no vamos a tenía hablar de la EPI. Tenía que salir un momento. Nosotros estamos haciendo una cosa, no sé si sabes lo que es, que se llama PICAF. Vale, el sistema PICAF, que evidentemente, o sea, no tiene respaldo científico a día de hoy, es como una contracción muy súbita, ¿vale?, de lo que sería la musculatura a través de estimular el nervio. Pero ¿Vale? es como si dijéramos buscar unos 80 hercios con contracción, pero mucho más potente todavía. Y realmente vemos aún mayores cambios a nivel muscular. Y eso te empieza a hacer pensar, de decir, hostia, cada vez le estamos dando como un poco más de intensidad como a esa corriente, y dices, y vemos mejoras importantes a nivel funcional, pues, principalmente. Y es como que te hace pensar, ¿no?, reflexionar, que a lo mejor todos los protocolos que teníamos, porque yo, por ejemplo, doy clase de neuromodulación y tenemos 1000 protocolos de depresión, de potenciación, hay 1000 cosas, más 1000 fibras, y después piensas, hostia, pero es que quizás no es tan complicado como empezar a dividir fibra por frecuencia, por intensidad, y es mucho más sencillo que esto, ¿no? No sé, es un poco... Es que me genera esas dudas, ¿no? Sí, a veces. sí, claro, yo al final, en ese sentido sí que me pierdo más en el tema de lo que es EPI y todo esto, pero al final, si tú piensas en lo que es la transmisión nerviosa, al final como transmisión eléctrica, tiene todo ese sentido de que cuando nosotros le damos más frecuencia y más estímulo, provoquemos una mayor activación a ese nivel. Entonces, sí, yo creo que es normal que eso se dé. No sé hasta qué punto, ¿no?, o cuál es el tope del umbral. También dependerá, supongo, de la persona, cuál sea su disfunción o la patología, Sí. pero tiene sentido, sí. Bueno, cómo lo tolere, ¿no? O sea, cómo Exacto, tolere también, su sistema, sí, el cómo lo paciente, tolera. todo, ¿no? Todo en general. Dentro de, solo un inciso, dentro de la vibración, ¿qué parámetros mejoramos? Es decir, masa, fuerza, velocidad, ¿mejoramos todos los parámetros musculares? ¿Cuál se ve más beneficiado? Normalmente lo que vemos que se ve más beneficiado después de las intervenciones es la fuerza muscular y lo que se llaman los parámetros de desempeño físico, que son pues la velocidad de la marcha, la capacidad, ¿no?, de mantenerse de pie o en un tándem sin perder el equilibrio, el sit to stand, ¿no?, el hecho de la mayor velocidad del levantarse y sentarse de la silla, que son justamente, si os fijáis, cosas que tienen mucha relación con la actividad muscular. Bueno, al final si mejora todo esto, a la larga va a mejorar la masa muscular también. Exacto, claro, sí. si hay una buena No podemos adherencia. establecer esa relación tan directa, ¿no? Ya. Quizás con el incremento de masa muscular, pero al final todo tiene, sí, indirectamente hay esa relación, claro. Y o sea, estos protocolos se complementan con, no sé, trabajos más propioceptivos para el tipo de población que es, o son estrictos de fuerza. No, se intenta implementar sobre todo en esta población ejercicio multicomponente, que ahí sí que entra, ¿no?, un poco lo que sería más a nivel propioceptivo, que sería más a nivel de equilibrio, trabajo más de equilibrio, trabajos de movilidad general y trabajos de fuerza. Y se intenta combinar las tres modalidades, porque es lo que sí que tiene a nivel de guías de práctica clínica, es lo que está más evidenciado, Vale. y tiene más soporte de que tiene más eficacia en la población adulta mayor. Y luego hemos comentado también el tema del uso de la ecografía. O sea, ¿qué parámetros valoraríamos, ¿no?, en una sarcopenia, por ejemplo, tanto a nivel de valoración como de seguimiento también? ¿Qué cambios podemos ver, si podemos ver, a lo largo de un tratamiento, aunque sea de larga evolución, ¿no? Pues claro, esto no es que esté mucho en uso, el hecho de aplicar la ecografía en adulto mayor. De hecho, hay pocos estudios que estén como trabajando en ello. Sí que O hay hacia publicados. dónde va la Sí. línea, claro. Pero lo que se está intentando mirar es bastante similar a lo que se hace en el adulto joven, que es el nivel de infiltración de tejido graso y el tejido muscular que hay. Y mirar si después de las aplicaciones que se hacen o de los programas que se hacen, se ha reducido la infiltración de tejido graso y ha habido ganancia de masa muscular. Y se mira en el área transversal de recto femoral y vasto lateral normalmente. Pero en cuanto a la masa muscular, ¿cómo determinas? Porque al final cada persona es diferente, ¿no? O sea, en cuanto a la infiltración grasa, entiendo. Respecto a la misma persona, el antes y el después Exacto, también, ¿no? exacto. Normalmente vale. haces mediciones Vale, basales vale. y al final no estoy seguro si hay,
No lo sé, tendría que mirarlo si tienen ya como datos estandarizados, pero Vale. lo dudo porque al Ya, final tampoco va a depender se usa mucho de cada persona. Vale. Yo habéis utilizado para realizar el estudio la vibración de Windtaker, ¿no? ¿Cómo es este dispositivo y en qué difiere, por ejemplo, a poder hacerlo con una pistola de vibración normal de estas que puede comprar cualquier persona? Bueno, lo primero, la capacidad que te da de meterle alta frecuencia. Eso es indispensable. El hecho de poder hacer el estímulo de alta frecuencia a nivel muscular, a diferencia de las pistolas estas, que sí que es verdad que hacen el trabajo a nivel de vibratorio, pero no a ese nivel. Pero no llegan a 180 Hz una pistola de vibración. Vaya, no sé si hay alguna que No lo sé, llegue no sé, actualmente, no tengo ni idea, pero no creo. También la aplicación es diferente, ¿no? Porque esto es como un cabezal que va Exacto. enganchado directamente a la extremidad. Entonces Sí. no se mueve, está todo el rato como fijada a la piel. Esto digamos que es como un transformador, sí, lo diría así, un transformador que se aplica a nivel de las extremidades, entonces lleva como una placa que justo es la placa que va a provocar las vibraciones a nivel del grupo muscular que tú quieras. Entonces, ya digo, a nivel de la diferencia grande, que yo creo que es la alta frecuencia que se puede aplicar, el dispositivo te permite tener diferentes aplicaciones, porque al final con la máquina de Windtaker de vibración focal podemos poner hasta 6 transformadores a nivel de extremidades inferiores, con lo cual podemos estimular ambas piernas al mismo momento, mientras encima le damos el plus del ejercicio, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, a nivel de estímulo, la diferencia es bastante grande. ¿Y es cómodo, por ejemplo, hacer algo de ejercicio porque los he visto, son bastante grandes, ¿no? O sea, ¿qué tal el tema de, por ejemplo, hacer sentadillas con esto colocado? O sea... Al principio puede ser un poco raro, porque al final Sí. no dejas de llevarnos un dispositivo, Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, en una residencia que estuvimos haciendo el estudio y justo trabajábamos esto, ¿no? El tema de hacíamos squats y luego también hacíamos ejercicios también sentados, pero la población se adapta bastante rápido y no es incómodo como tal, porque no es que digas que es un dispositivo muy pesado, que llevas como un lastre. Yo creo que al principio es más como, pero me puedo mover, Sí, pero luego a la que empiezas ya. ya está. Y miedo de la gente, ostras, Sí. que se me va a caer, que se me va a resbalar. No, tranquilo que está... no se cae, sí. Y luego también a veces miedo incluso, ostras, pero esto, ¿qué? Digo, tranquilo, esto simplemente va a tratar la vibración, porque de hecho, aunque sea una vibración de alta frecuencia, no tienes la sensación de que está ahí vibrando la pierna que se te va a salir. O sea que es agradable. Es como un masajito, ¿no? Un poco. Sí. También supongo que una de las ventajas es que al final tú con la pistola siempre tienes ese componente de presión que haces que va a variar. Entonces con la máquina no, porque como está puesto sujeto, la presión te la va a Claro, regular. ¿la presión es importante o no es importante? O sea, la presión. Bueno, ya estará configurado, ¿no? No, ya, no sé, porque sí que es real que cuando a veces hablas sobre el concepto del priming, ¿no? Con pistola y demás, que sí que se comenta que hay que solo apoyar para generar una vibración y no hay que generar una presión, ¿no? Aquí, ¿esto puede regularse, la presión o la...? O sea, tú regulas la presión de la cincha con la que ajustas, pero al final, cuando tú lo pones sobre la piel, el dispositivo va en los 6 cabezales, está al mismo nivel y él solo es el que genera la vibración. Vale. Tú no haces ninguna presión externa. Claro, entiendo con las pistolas, para mí sí que depende bastante de la presión por el tipo de receptor también que activas en función de la presión que hagas o no, además de la vibración. Y luego lo que decías tú, depende también de la persona que te haga, ¿no? El trabajo de estímulo con la pistola. Al final los transformadores, tú lo pones y en todas las personas siempre va a ser igual porque está la persona trabajando de manera independiente con el mismo programa. Ya. Entiendo que ahí no hay ningún tipo de contraindicación de la electroterapia como tal porque no transmite corriente, es puramente vibración, ¿no? Sí que, por ejemplo, en personas que sean, en este caso, mayores, si tenemos personas que puedan ser con osteoporosis o personas que puedan, eso sí, que lleven marcapasos, todo esto sí que son... Marcapasos tampoco, No, vale. sí que van a ser contraindicaciones o incluso personas que a nivel vascular puedan tener algún problema en el momento de la aplicación, que poner la vibración de alta frecuencia
pueda, por si un caso... Sí, no. Claro, porque esto generar- va a relativas. aumentar bastante la vascularización de la extremidad inferior y de hecho de todo el cuerpo, de hecho. O sea, Sí, sí, porque al sí, final claro. la extremidad inferior es la bomba más importante Sí. a nivel sanguíneo. O sea que ¿Queréis virar de tema? lo que tú digas. No, yo he cubierto. ¿Tú has cubierto cupo? Sí, ya está. Y yo me dejo llevar. No, el tema, ¿cómo está la evidencia? Hay mucha evidencia con el tema de la vibración hoy en día y relacionado con el aumento de fuerza muscular o, por ejemplo, para un rendimiento deportivo. O sea, para un atleta, o sea, ¿cómo está el tema de la evidencia a día de hoy? En atletas hay bastante evidencia. De hecho, que os decía antes, hay evidencia en vibración de plataforma, en la whole body vibration, y quizás no tanta, y es por eso que tenemos que hacer más hincapié cada vez más, en vibración focal de alta frecuencia, eso sí. Pero yo creo que es un campo que se debe explorar bastante, sobre todo en atletas, porque al final Sí. está bastante diseñado, quitándolo, ¿no? Que lo empezamos a trabajar en población adulta mayor y va a ser, yo creo, bastante importante, pero está bastante diseñado para mejorar la performance del atleta, porque está hecho para estimularlo y que mejore sus capacidades. Ya. Claro, es que eso previo a realizar, por ejemplo, una competición, Exacto. o sea, es muy interesante. Sí. O sea, ¿se sabe más o menos cuánto dura el efecto de este aumento de fuerza que puede llegar a generar la vibración? Tú, o sea, no sé, no. No. Eso también sería interesante. Sí. O sea, por un tema también de poder ir, por ejemplo, que lo tenga un fisio, que pueda ir al fisio el día previo, por ejemplo, al de la competición, ¿no? Porque, sobre todo con el dispositivo de Wintecar, claro, un atleta quizá no se lo puede llevar, por ejemplo, al campo de fútbol o se lo puede llevar al campo de tenis y se lo puede poner antes de salir, ¿no? Exacto. Que en ese sentido sí que los atletas ves que utilizan la pistola de vibración como un priming antes de Sí. competir. Pero es mucho más interesante tener 6 cabezales, el cual lo pueden trabajar todo a la vez, de golpe, y pum, y salir a competir realmente. De hecho, hay bastantes cosas que son muy interesantes cuando hablamos de atletas como tal y la vibración focal a nivel de investigación, y es lo que decías tú, por ejemplo, ¿no? Intentar saber cuánto nos puede durar el efecto, porque eso nos daría margen de decir, vale, con aplicarlo X tiempo antes, yo ya sé que le va a ir de sobras para funcionarle y que compita mejor. O, por ejemplo, decir, vale, si le ha ido bien media hora pre, ostras, ¿y si hacemos más días antes? ¿Mejora aún más el día de la competición? O si Ya. en atletas que son ya élite, ¿no? Como por ejemplo, Wintecar, que tiene bastantes atletas de élite, que tienen la semifinal y haces la pre y luego mirar si ha ido bien, hacer después otra más para la siguiente competición, aún mejora más, Ya. como si hubiese un efecto acumulativo, ¿no? De ese estímulo que le has dado. Eso yo creo que serían cosas que son bastante Es interesantes. raro, ¿no? Que no se esté estudiando más, porque al final Bueno, la aplicación es sencilla. eso, mira, aquí tenemos, ya sabéis, Ya. tenéis ahí una buena línea de investigación. Sí. a realizar. Por ejemplo, Trabajo para los demás, ¿eh? Trabajo para los demás. un compañero nuestro sí que hizo el estudio que miró, ¿no? Si había cambios, por ejemplo, ¿no? en el sprint, en salto vertical, y sí que vimos que había cambios justo al momento después de hacer la aplicación, cosa que esperábamos, pero, por ejemplo, sí sería interesante ver si... O sea, ¿y notasteis diferencia de realizar la vibración a no Sí, realizarla? pero sería interesante, por ejemplo, ¿no? Si al día siguiente se mantienen esos cambios, por ejemplo. Sí. Nosotros yo participé en un estudio también de lo mismo, de calcular la potencia de salto, y lo que hacíamos la potencia de salto, después hacíamos estiramiento pasivo y después volvíamos a hacer potencia de salto y evidentemente disminuía la potencia de salto. O sea que, bueno, está guay que... era una tontería, era para decirlo porque me ha recordado y digo, pues nada, pues lo voy a tirar al estiramiento. Estamos evolucionando, ¿no? Estamos evolucionando. Vamos por el estamos camino. evolucionando. Estiramientos no, Vibración fuerza sí, ¿no? vibración sí. A ver si sigue, a ver si sigue evolucionando. ¿Y hicisteis otro estudio también con vibración en squat? ¿Puede ser? Exacto. Hicimos un estudio de vibración, también con contracciones voluntarias al mismo tiempo Sí. que aplicábamos la vibración. En este caso eran atletas amateurs para ver si mejorábamos la potencia y la velocidad. Porque al final lo que hemos estado viendo y leyendo es que la sentadilla como ejercicio es prácticamente lo más usado
a nivel de preparar, ¿no?, al atleta para la performance, porque es un tipo de ejercicio que involucra grupos musculares más largos y grandes, como cuádriceps, isquios, glúteos. Entonces, teníamos la hipótesis, ¿no?, de que si hacíamos esas contracciones voluntarias con la vibración focal igual, de alta frecuencia, creíamos que íbamos a conseguir esos cambios y efectivamente hacíamos un calentamiento y luego el participante hacía diferentes series en diferentes porcentajes de su RM de la sentadilla y nosotros aplicábamos el protocolo. Y efectivamente después, cuando volví a hacer el squat, la sentadilla, había mejoras en potencia y en velocidad, tanto en los picos como en las medias. O sea que realmente es bastante positivo a nivel de atleta, porque eso nos da información sobre que lo podemos trasladar a que luego pueda hacer una mejor performance, porque estamos mejorando su potencia y su velocidad, y para mí lo más importante es eso, ¿no?, lo del riesgo de las lesiones. Al final estamos mejorando dos de las, no diría, variables dentro de lo que es el ejercicio que puede hacer una prevención de la lesión, que en esos atletas es muy importante, para ellos, durante una temporada. ¿Con qué tecnología valorasteis estos parámetros? Lo valoramos con una máquina que nos mide, de hecho, justo la potencia y la velocidad, que es el encoder lineal. Y luego miramos además también la actividad muscular con electromiografía, que se miró justo en las zonas donde se aplicó la vibración, como era la zona de erectores lumbares, zona de cuadricipital, isquios y glúteo. Por casualidad, ¿habéis comparado el resultado del encoder en sí con alguna aplicación de estas que te dice que te mide lo mismo? No, al menos yo no lo he hecho. Curiosidad, ya está. Ahorrar del encoder, ¿no? Claro. Siento la interrupción, pero hoy venimos a presentaros el nuevo Vino R700, una revolución en ecografía. La verdad que desde que llegó el R700 a la consulta estoy volviendo a disfrutar de la ecografía. No, confirmo porque está muy pesado. Cada día me manda ecografías. Es que es increíble. Este ecógrafo tiene una sonda lineal que tiene una calidad de imagen totalmente increíble. Encima tiene modo Doppler, tiene elastografía cuantitativa y cualitativa, un modo panorámico totalmente brutal. Realmente estamos delante de un equipo de alta gama y encima por un precio totalmente ridículo, increíble. Podéis encontrar más información en www.vino.es. Y en todas las redes sociales. Ahora sí, seguimos con el capítulo. Bueno, nosotros, mirad, por suerte tenemos en consulta de todo. Tenemos dinamometría, la electromiografía, el encoder. El encoder estamos ahí... No, tenemos encoder ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero a ver... ¿No lo sabías? Pues tenemos una compra que no te ha consultado. Eso me ha salido. Tenemos encoder. Y nada, estáis invitadísimos, el grupo de Actium, a venir a hacer estudios allí, porque al final, bueno, tenemos un espacio muy chulo y tenemos muchas herramientas para poder colaborar y aportar. A poner a todo el mundo a hacer sentadillas. A poner a todo el mundo. Nosotros tenemos la suerte de tener mucho atleta y, hostia, tenemos un público que creo que es muy propenso y estaría muy bien para poder hacer un estudio. O sea, que Pues tenéis las puertas abiertas de nuestra casa para poder venir Eso allí. es. Pues sí, agradecidos, porque además a veces lo que nos falta no son espacios y gente, para llevar a cabo los estudios. Sí. Haremos un llamamiento. ¿Hay algún estudio así que se pueda decir y que estéis como realizando? No sé si se puede decir esto o no se puede decir. A ver, voy a pensar en alguno que no me puedan matar. Bueno, diré yo uno mismo mío que estoy empezando a recoger datos, que es un estudio que vamos a hacer a 6 meses de intervención en diferentes residencias de Barcelona. Va a ser un estudio multicéntrico en donde vamos a utilizar igual la vibración focal junto con ejercicio multicomponente, pero en este caso queremos ver si mejoramos parámetros inflamatorios, de inflamación, como la proteína C reactiva en estos adultos mayores, parámetros clínicos de sarcopenia, de fragilidad, y queremos ver además también si mejoramos la adherencia al ejercicio, es decir, si las personas cuando vayamos que solo les metemos ejercicio se enganchan igual durante 6 meses a los que les demos ejercicio más el dispositivo tecnológico que es la vibración focal. ¿Cuántas sesiones? Son 3 a la semana. Durante 6 meses. Durante 6 meses. Entonces, la adherencia va a ser un aspecto importante para ver no solo si nos funciona realmente en las diferentes variables el añadir la vibración focal, sino para decir, ostras,
en este tipo de población, como son los ancianos, que muchas veces, pues por lo que sea, pues, no están motivados, la verdad, y más la gente que está en residencias, que tiene unos factores sociales y personales diferentes y cuesta mucho que vayan con el terapeuta a hacer las sesiones de fisio, ejercicio y tal, pues ver si podemos conseguir que tengan una adherencia Bueno, pero al final si entran dentro del ejercicio. estudio se van a sentir como un poco obligados a hacer el ejercicio también. Sí, claro, ¿No? obligarlos no los podemos No, no obligar. lo pueden obligar, pero bueno. Sí, pero sí que es verdad que ese tipo de población agradece mucho que hagas, que vayas y que les hagas ejercicio, la verdad. No, y lo bueno que después de 6 meses, si han sido recurrentes y lo han realizado, vas a generar un hábito también. Eso que es verdad, quizás exacto. eso lo van a mantener en el tiempo y es súper positivo Sí. para este tipo de población. Eso es una de las cosas en las que queremos incidir también a partir de la adherencia. Es decir, realmente en todas estas personas, después de 6 meses, no solo hemos conseguido, si lo conseguimos, estos objetivos, sino que además, cuando nos vayamos, se puedan quedar haciendo ese plan de entrenamiento. Al final nosotros, cuando fuimos a hacer el último estudio piloto en la residencia, después de 3 meses, les dejamos ese plan de entrenamiento para que lo tuvieran ahí y si querían continuarlo haciendo y se sentían cómodos, lo podían hacer. Al final el material lo tenían en las residencias, era un tipo de modelo de ejercicio fácil, asequible y que lo podían hacer en su día a día. Entonces yo creo que eso es muy importante también. Sí. Bueno, está súper bien. Tú que has estado en contacto con paciente geriátrico, ¿dirías que la fisioterapia en este ámbito está infravalorada? Que tengo bastantes cosas a decir en ese... A ver. Has abierto un melón, ¿eh? Claro, Has abierto un melón ahí, bueno. Fisiogeri, es que es muy complicada la fisiogeri, tanto para el propio terapeuta como para el paciente, el tipo de paciente que es. Primero que creo que el fisioterapeuta geriátrico está infravalorado por el trabajo que hace, por la situación en la que trabaja, las condiciones en las que trabajan, desafortunadamente, y por el tipo de paciente al que se enfrenta en su día a día. Y luego creo que también, y esto va, ¿no?, un poco atado a los problemas que tiene el terapeuta a trabajar en la residencia, el paciente geriátrico pues recibe una atención a nivel terapéutico, Sí. que quizás no es la que se merecería, como por ejemplo puede conseguir cualquier otra persona en una clínica, centro, en el hospital. Entonces creo que la fisioterapia geriátrica, aunque no sé si está mejorando como tal, porque no estoy dentro in situ trabajando, creo que tiene muchísimo margen de mejora. Porque es que si tú te fijas, sé, cualquier residencia, ¿qué puede haber? 100 residentes estando ahí viviendo. Un terapeuta, uno solo, que tiene que gestionar lo que tenga que gestionar a nivel de trabajo individual, porque al final hacen trabajo también en habitaciones, por lo que cuando hemos ido nos comentan y todo, y luego las sesiones que sí o sí son grupales, porque si no, no le dan, las horas del día no le dan. Sí, no es imposible. Entonces, claro, la calidad del tratamiento que haga o del ejercicio que haga es la verdad, baja muchísimo. Bueno, y que yo he hecho prácticas y al final es en plan 10:30, psicomotricidad en sala tal, ¿no? Exacto. Y es levantarte de la silla, sentarte y pasarte una pelota. Y dices que a lo mejor para uno de la sala le va bien, pero para el resto pueden hacer muchas más cosas que levantarse de la silla. Sí. ¿Sabes? O sea que no... Realmente el problema es que los encasillamos a todos en plan tercera edad, ¿no? Todos en el mismo saco y no todos tienen las mismas capacidades ni las mismas cualidades. Tenemos la idea que está muy en clínica, está muy establecido el hecho, ¿no?, de terapeuta-paciente, ¿no? Cada paciente tiene su patología y lo abordas, intentas abordarlo de la manera más específica, lo que le vaya mejor, etcétera. En el tema, ¿no?, de eso, como decías tú, de la geriatría, es como un saco que tú los metes a todos ahí y los abordas a todos como puedes o con lo que tienes. Y no, al final uno, pues hay gente en geriatría que tiene Parkinson, otro tiene demencia, el otro está ahí por razón social, otro viene con la fractura de fémur, y hacer la psicomotricidad o hacer el ejercicio de fuerza para todos igual es que puede llegar a ser un fracaso. Sí, o la sala con la rampa, ¿no? Exacto. La rampa, la escalera, lo que hacen de subir y bajar los brazos, ¿no? Y van haciendo circuitos y dices, ya, pero que esto no es pero para al todos. final esto no es un problema de fisioterapia, es un problema social ya de por sí, que llegas a una edad y ya no es productivo. No, pero es que nos pasa a nosotros. Yo también asumo mi mea culpa de que te viene un paciente de 80 y pico de años que te está diciendo, me duele la rodilla. Y dices, hombre, claro, que con 80 y pico de años. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo no te va a doler la rodilla, no? Y es como que ya juzgas de esa manera, así rápida, ¿no? Y ya no te planteas quizá un tratamiento
súper complejo como harías con una persona más joven, sino que piensas, bueno, pues le haré un poco de tecarterapia, le pondré un sistema superinductivo y ya está, ¿sabes? O sea, y venga para casa, ¿no? Vamos a bajarle un poco el síntoma, Sí, ¿no? y eso me pasó cuando fuimos a la primera residencia y empezamos a trabajar ejercicio de fuerza con unas señoras que había, yo todo precavido, no, le voy a dar discos a las señoras, yo le doy solo la mancuerna, 1 kilito, 2 kilitos. Si eran señoras que cada día se iban a andar, llevaban las bolsas de la compra ellas, ayudaban en cosas de la colada a la residencia, llevaban cajas enormes y digo, si las estoy fragilizando. O sea, las señoras acabamos haciendo ejercicio de remo con mancuernas con 7, 8 kilos y ellas tan felices haciendo el remo y yo pensando, y yo iba a darles 1 kilillo que en 3 meses me iba a comer los mocos yo con el kilo porque no hubiese visto nada de mejora. Entonces, tendemos a fragilizar al paciente adulto mayor, que muchas veces pues, su situación lleva a una fragilidad. Pero creo que es otro punto de la fisiogeri que hay que mejorar mucho, de ver al paciente igual que lo ves, como verías a cualquier otro paciente, e intentar abordarlo para que mejore. Y luego, si sus condiciones o comorbilidad, lo que sea, no te lo permite, reajustas y intentas ¿no? al menos mantener la funcionalidad. Pero creo que eso es algo que también que habría que cambiar. Habría que revisar y cambiar. Sí. Cuando tengas 70 años y me vengas, me duele esto, te diré, bueno, ¿qué quieres, chico? Pues ya me lo dices. ya me lo dices, ya Porque me lo dices. se envejece antes, ya estás envejeciendo. No, claro. yo me siento como una persona de 80 años. Cuando me viene el de 80 y me dices que me duele la lumbar, y digo, a mí también. Y después me dice, me duele la rodilla, digo, a mí también. O sea, Lo triste es que es verdad. Es que es real. Y digo, hostia, si él está así con 80, Imagínate. ¿cómo estaré yo con 80? Me flipas. Es algo que te meto en una clase grupal y a tomar por culo. Ni ahí, yo no podría hacer ni grupales. Ya. Vale, ¿quieres abrir el melón ya? ¿Qué melón? El otro melón. Ábrelo tú, a ver. Vale, bueno. No, porque lo querías abrir tú. No sabes de qué no sé de qué melón están hablando. Por eso digo, vale. tú. Bueno, ya que como te habías especializado en neurorehabilitación, ¿no? Queríamos abrir el melón de lo que se llama o llaman la neurología funcional, valoración y tratamiento del sistema somatosensorial, que parece que está habiendo un boom ahora, ¿no? Está muy de moda. Y a veces llega un punto que parece que todo es eso. O sea, me duele el hombro, pues aplico esto. Ese melón es que es bueno. Ah, claro, ya sabía yo. Digo, se me había olvidado totalmente. No sé por qué no lo quiero abrir. Es la edad, ¿ves? Es la edad, ya tengo demencia y todo. ¿Quieres acabar tú ya que Venga. Vale, sí. O sea, a mí es algo que me está alucinando en redes sociales. A mí también. Que me tiene bastante sorprendido, pero me tiene sorprendido también por ver el tipo de perfil de fisios que está aplicando esto, porque, hostia, yo hay muchos de los que lo aplicaban que antes de que lo aplicasen los admiraba. Hola. ¿Qué pasa? Es real. Y ahora no comprendo, o sea, no lo entiendo, pero porque desde la ignorancia absoluta, ¿eh? Entonces, ya que tú eres eres profesional en neurología, que nos expliques un poco qué es esto, porque yo te lo juro que es desde la ignorancia absoluta, o sea, no sé nada sobre el tema. A ver, la neurología funcional como tal vendría a ser como una rama de la neuro, ¿no? Que lo que intenta es trabajar a través de la plasticidad cerebral, ¿no? Y tiene un poco la base, a no ser que yo cuando voy leyendo lo entienda mal, ¿no? Que en muchas de las patologías neurológicas el desorden no es tanto estructural, sino más de carácter funcional, ¿no? Por ejemplo, que las conexiones sinápticas como tal, lo que es el circuito sináptico no estaría dañado si las conexiones que se hacen. Por eso tienen ellos su base, ¿no? En el que el tratamiento va más enfocado en la función, no tanto en la estructura, ¿no? Y por eso tienen eso de que trabajan a través de la plasticidad cerebral, neurofeedback, el trabajo vestibular y todas estas cosas que ahora salen. Que de hecho yo tenía leído, ¿no? Como que se está haciendo mucho en Estados Unidos, ahí que hay como bastante boom. Pero bueno, que he visto desde aquí tiene pinta de ser algo bastante yankee en sí, el espectáculo, ¿no? O sea, el show es bastante yankee. ¿Qué pasa? Y ahí es donde entra un poco la controversia. Claro, basándome todo en lo que voy leyendo a nivel científico, ¿no? Porque al final, si lo juzgo desde a nivel personal, hoy en día no está descrito en las guías de práctica clínica a nivel de actuación y en la asociación, no sé si es la americana de neurología, tampoco está puesto como una práctica clínica como tal dentro de las prácticas neurológicas. Entonces, para mí la controversia entra un poco en que a nivel de evidencia
los pocos estudios que hay no tienen control o son estudios con poco paciente o que los resultados pueden interpretarse un poquillo de manera subjetiva y que luego que hay muchas patologías que se están intentando abordar que la ciencia y la evidencia ya ha demostrado hace tiempo que sí que hay cambios estructurales. Por ejemplo, cuando tú vas a abordar un Parkinson o un traumatismo craneoencefálico o una esclerosis múltiple, ahí hay un cambio estructural. En la estructura hay una estructura dañada que luego ha afectado a la función de ese sistema nervioso. Pero dentro de lo que es la neurología funcional, que intenta evitar lo que son medicamentos y fármacos y solo centrarse en ese trabajo de la plasticidad cerebral, hay patologías en las que a mí me falla ese tipo de abordaje. Pero entiendo que esto no es algo nuevo, que es algo que ya existía, ¿no? Más del campo, porque es que ahora el tema es que se está aplicando como en el campo de la traumatología. Yo veo muchos fisios que en realidad se dedican al deporte, a la trauma, y están aplicando esta técnica. A ver, yo tengo una duda. ¿Qué es lo que yo no entiendo? Por ejemplo, un caso, vamos a poner un caso de... ¿Ves el típico vídeo que le está realizando una abducción de hombro porque le duele el hombro, ¿no? Y dice, no, es que lo que le asusta es que le venga un ruido por la derecha, ¿no? Y, bueno, no, que sí, perdón. Es el vídeo así, ¿no? Y lo hace, ¡pam! Y, o sea, sin avisarle, y dice, venga, sube, ¿ves? Ahora ya, perfecto, tiene fuerza absoluta y no le duele. ¿Hasta qué parte hay de ciencia aquí? Porque el discurso, tú lo escuchas y dices, hostia, el discurso es muy científico, ¿no? O sea, o con nomenclatura o vocabulario muy científico, ¿no? ¿Y qué de real hay en eso y qué es sugestión en eso, ¿no? Hay que decir, a favor suyo, que muchas de las intervenciones que se hacen a nivel fisiológico de cómo funciona el sistema nervioso central tiene lógica y tiene razón. Otra cosa es que a nivel científico se haya probado que sea así. Que te puede funcionar, ¿no? Este aquí que le podía funcionar a lo mejor en ese caso y lo pruebas en 15 más y nada. Yeah. Pero sí que es verdad que utilizan mucho todo lo que es la estimulación visual, estimulación cognitiva, el trabajo vestibular, que son tipos de trabajos que en neuro conseguir esos estímulos asociados a lo que es el trabajo motor como puro ayudan a recuperar funciones motoras. ¿No? Porque al final, dentro de que es, por ejemplo, la propia o el trabajo motor, el estímulo visual y auditivo es muy importante en las tareas motoras. Por lo tanto, ¿En qué tipo de paciente estaría como súper indicado este trabajo, por ejemplo? Claro, lo que yo leí, sobre todo, podría estar enfocado en pacientes que la función puede estar alterada como trastornos vestibulares. Si me apuras mucho, entrando en una lesión, una patología más común y más compleja, como sería un Parkinson, en un estadio muy, muy, muy precoz, lo que son, ya os digo, puramente disfunciones, como dice la palabra, ¿no? Una lesión funcional. No estaría, o al menos no se practica en ictus o esclerosis múltiples, ELAs, porque ahí ya hay una lesión estructural. Y además que son patologías que es que necesitan sí o sí de una medicación, que sí que está probada científicamente que necesitan, y de un tipo de rehabilitación que no solo recupere la función, sino que haga también que mejore la estructura. Pero un proceso tendinopático, ya yendo a trauma, o sea, vale, puedes mejorar la función, pero la estructura la tendrás que tratar si está generando sintomatología. Claro, ahí es donde surge otra de las digo, dudas de este tipo de tratamiento. Que dices, vale, yo te hago el chasquido, mejoras la función por lo que sea, ¿vale? Pero ¿y cómo se le ha ido el dolor de la estructura, no? Ahí es donde surge la duda y donde yo creo que nos falta y le falta, a este tipo de tratamiento aún bastante base sólida para decir que lo que aplican ellos, además de hacer el tratamiento que sí que ya está evidenciado, ¿no? Mejora. Pero todo, otra cosa, ¿cómo lo valor? O sea, te viene un paciente, ya que has puesto el ejemplo del de hombro, ¿cómo llegas a la conclusión que Claro, que ha sido por el chasquido? Claro, eso es otro, porque ¿cómo llegas a la conclusión de a veces que la relación de que algo le generó un susto no sé cuándo por este lado, que le pasó algo en este lado, y que entonces él solo haciendo un tratamiento con un chasquido, algo que le genere el recuerdo, pero él lo controle? Hostia, ¿cómo ha llegado a esa conclusión de que esa disfunción del nervio axilar
viene precedida de un susto que le ha generado... Hostia, me parece es muy complejo. Si ya es complejo en sí el diagnóstico diferencial en un paciente de trauma, que se supondría que es algo más sencillo que otro tipo de especialidad, hostia, si ya nos metemos también en todo este campo, dices, hostia, ya hay demasiadas variables. O sea, demasiadas variables ya. Si ya es complejo justificarlo, llegar a ese diagnóstico, imagínate cómo complejo tiene que ser demostrar que esos cambios se han dado. Si se han dado, claro, tendrás que ver de alguna manera o demostrarnos al menos de alguna manera que ha habido realmente esos cambios a nivel de plasticidad cerebral que han hecho que de repente el ROM sea la hostia. Claro. Entonces, eso es lo que falta, claro. Bueno, mira... Tendrás que traer a la persona que ha hecho esto. A ver. Sí, bueno, podría estar bien. Sí, podría ser interesante. Y que sepas que ahora empieza a haber una vertiente de lo mismo online. Online. Tratamiento online de esto, o sea, te curan por teléfono, así, de esta manera. O sea, es que por los píxeles de la cámara se ve mucho mejor dónde está la disfunción. Sí, está clarísimo. Pero bueno, mira, es un tema que yo tengo mucho desconocimiento y que, bueno, me quiero leer sobre el tema y me gustaría realmente, de verdad, o sea, ir a un curso y ver a ver qué se explica, porque al final en redes sociales nos quedamos como con muchas pinceladas o con el teatro, ¿no? De la técnica como tal. Pero, hostia, me gustaría realmente verlo in situ y ver pues cómo llegan a hacer esas relaciones diagnósticas, exacto, ¿no? Porque quizás, quiero pensar que detrás del desarrollo de esta metodología o de esta técnica hay un razonamiento fisiológico. Que ellos entienden de que hay una integración de sistemas y de que el sistema nervioso como sistema muy complejo, a través del trabajo de la plasticidad cerebral puede llegar a modificar, por ejemplo, pues, sistema musculoesquelético y combinarlo pues, con terapias que sí que tienen más evidencia y obtener más ganancias. Entonces, quiero pensar que a lo mejor sí que tiene todo ese razonamiento. Ojalá, ¿eh? Ojalá, no, sí. Pero sí que vuelvo a ser pesado. Claro, me falta ver que realmente se ha probado no a nivel solo clínico, sino a nivel científico con grandes poblaciones o con una patología que sea bastante prevalente, ¿no? Pero en varias personas y decir, mira, se ha hecho esto y realmente sí, se han obtenido estos cambios. Y encima lo evaluamos midiéndolo con X, qué sé, ¿no? A lo mejor con actividad cerebral, con electroencefalograma tal, y vimos estos cambios en la actividad que se relacionaron justo con la mejora del ROM. Genial, exacto, y dices, ostras, ¿no? Curioso. No, a mí, o sea, es algo, joder, ojalá que existiese evidencia científica y que ojalá que se invierta, o todos los que están divulgando sobre esto, que inviertan en esto y que nos lo lleguen a demostrar, porque yo entonces seré el primero que me apuntaré al carro. O sea, porque me parece realmente súper interesante. Sí. O sea, súper interesante. Pero necesitamos más base. Exacto. Realmente, pues apúntate a un curso y nos lo explicas. Venga, perfecto. Lo voy a hacer, ¿eh? Hacemos otra tertulia. Haremos otra tertulia después de haber asistido al curso. Del resumen. Después os hago el resumen del curso. Vale, no sé si querías comentar algo más, Sergi. Por tu lado, si te ha quedado algo que quieras compartir con nosotros. Pues nos despedimos ya, ¿no? Nos despedimos. ¿Por hoy? Sí. Bueno, por hoy. Bueno, por hoy no, porque ahora tendremos otra entrevista súper especial. Bueno, no digas nada. No vamos a decir nada. Yo no sé quién es. No sé quién es, ni lo conoces, ¿no? Ha sido un placer, muchas gracias por prestarte y por la charla. Y nada, y vamos a seguir aquí en Ibiza, que tenemos... Desafortunadamente nos tenemos que quedar. Aunque el tiempo no nos acompañe, pero... Se nos ve puteados, ¿eh? Sí, estamos muy puteados. Yo sí hay que trabajar así, yo prefiero que no, ¿eh? Bueno, pues nada, muchas gracias. A vosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Hasta luego.